Hola, bienvenidos al canal Rolando Números, un espacio dedicado para el desarrollo de materias numéricas. En esta ocasión veremos teoría de polinomios, el primer video de una serie en donde explicaremos paso a paso y detalle a detalle todo lo que hay que saber para ver el comportamiento y sus raíces. Estoy en la mayoría de las redes sociales como Rolando Números, donde me pueden mandar sugerencias y comentarios. Comencemos. Para comenzar a hablar de polinomios, vamos a comenzar con el más sencillo, que es simplemente cuando tengo una función igualada a un término independiente. Si este término independiente yo lo quiero representar en el plano cartesiano, me voy a menos 20 y allí trazo una línea horizontal. Si este menos 20 fuese 10, pues me voy al 10 y allí trazo la línea horizontal. En cualquier polinomio, este término independiente marcará el cruce con el eje Y. Ahora, como esta función no tiene inclinación, pues nunca toca al eje X, que son puntos interesantes. ¿Por qué? Porque esas se llaman raíces, las raíces de la función. En este caso, que es una función lineal, sigue siendo una recta, pero ya está inclinada. Seguirá cruzando en menos 20 con el eje Y, aquí en este punto, pero tiene una cierta inclinación. Y recordemos que mientras este es el término independiente que representa el cruce con el eje Y, este menos 37 representa la pendiente. Y como es negativa, significa que la recta, mientras yo me mueva de izquierda a derecha, va a ir descendiendo. Aquí está el cruce con el eje Y, que es el 0 con menos 20. Y si queremos encontrar la raíz, pues lo puedo encontrar cuando la función la igualo a 0. En este caso, es un polinomio de grado 1 porque el grado del polinomio lo da el exponente mayor de la X. Aquí, una X de grado 1. Bien, pues para encontrar la raíz simplemente despejo. Me quedaría que X es igual a menos 0.54. La raíz menos 0.54,0. Para el caso de un polinomio de grado 2, esto ya se me vuelve una curva, comúnmente llamada como parábola. Observemos que este término independiente sigue representando el cruce con el eje Y de esta función, y si yo quiero encontrar las raíces, igualo el polinomio a 0. Y para encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática tenemos tres formas. Una es por factorización, la otra es completando cuadrados y la tercera por fórmula general, donde A representa el coeficiente de la X cuadrada, B representa el coeficiente de la X y C el término independiente. Al sustituir, voy a obtener las raíces de la ecuación. Menos 37 al cuadrado menos 4 por 8 por menos 20 me da 2009. Una la obtendré con el positivo y otra con el negativo. Una me queda 5.11 y la otra menos 0.48. Que acá en la gráfica sería el punto C, que es menos 0.48,0, y el punto B serían 5.11,0. Recordemos que estamos hablando de raíces y las raíces se representan en la gráfica cuando la función corta al eje X, el punto C y el punto B. Ahora bien, ¿qué sucedería si este término independiente lo empiezo a elevar? Lo que esperaría es que la parábola fuera exactamente igual, solamente que se empiece a elevar. Al subirse, provocaría que estas dos raíces se empiecen a juntar. Veámoslo más claramente. Si yo lo sumo 40, menos 20 más 40 me quedaría más 20, y la gráfica aparece ya más elevada. En vez de cruzar acá en menos 20, es igualita, pero está cruzando en positivo 20. Y estas raíces aparecen más juntas. Si yo quiero obtener las nuevas raíces, lo que tengo que hacer es igualar el polinomio a 0. Y recuerden que una cuadrática siempre me va a dar dos raíces. En este caso, si aplico factorización y cada uno de los factores lo igualo a 0 por separado y despejo, me va a quedar que una de las raíces es 5 octavos y la otra sería 4, es decir, 0.625, casi 0.63, aquí me lo redondeó, y la otra de las raíces 4. Si yo a esta misma función la sigo elevando un poquito más, 20 más 40, 60, ahora sé que el cruce con el eje Y va a ocurrir en 60, y observemos que al subir 40 más, la simulación me dice que el cruce con el eje Y ahora correrá en 60 positivos
Y observen que ya no tendremos cruce con el eje X. Si no lo hubiera subido 60, la hubiera subido un poquito menos, tuviera un cruce aquí rozando con el eje X. En ese caso, se da que las raíces son reales iguales. Cuando hay dos cruces, las raíces me dan reales diferentes. Cuando hay un solo cruce, es decir, que esté rozando con el eje X, son reales pero iguales. Y en este caso, con el 60, ya no hay cruce con el eje X. Sigue habiendo dos raíces, pero en este caso serían raíces complejas conjugadas. ¿Cómo representamos las raíces complejas? Bueno, para ello voy a graficar esta función como si fuera 3 dimensiones, donde sigo conservando el eje X, el eje Y, pero ahora va a aparecer un tercer eje en donde el plano base va a representar el plano complejo, donde aquí tenemos el eje real, que sigue representándose como X, y acá tendríamos el eje imaginario. Si yo me imagino que de donde estuvo la parábola originalmente la invierto, esto es en el plano XY, por eso es que esa inversión ahora vuelve a cortar en el eje X. Y del punto central llamado vértice aquí, hago una proyección hacia el eje X. Estos dos puntos siempre estarán simétricos, este de acá con el de la izquierda. Si yo me imagino un círculo de este diámetro y al girarlo 90 grados, me va a generar el punto A y el punto B que representan las raíces, ahora en el plano complejo, de esta función. Para calcular los valores exactos, puedo aplicar la fórmula general, debido a que es una cuadrática, en donde A sería 8, B menos 37 y C 60. A sustituirlo, obtendría que menos 37 al cuadrado menos 4 por 8 por 60 nos da menos 551. Y aplicando las dos X, una con el positivo y otra con el negativo, tendría las dos raíces. Aprovecho para señalar que el menos lo puedo quitar aquí de la raíz y me va a generar esta I, motivo por el cual las raíces son complejas. 37 entre 16, 2.31 y 23.47 entre 16, 1.467. De tal manera que estas raíces quedan en 2.31 con 1.467 y la otra 2.41 con menos 1.467. Normalmente, si tengo coeficientes reales en los polinomios, si aparecen raíces complejas van a aparecer por pares y conjugadas. Esto es decir, que el mismo valor imaginario lo tendremos en la otra raíz, pero negativo. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, tiene muchas ventajas, porque al hacer las operaciones me va a desaparecer el imaginario. Tengo una serie de 7 videos donde hablé de la suma, resta, multiplicación, potencia, división de números complejos. Observen que en la suma me van a aparecer exactamente igual, pero este positivo con este negativo son iguales, se van a cancelar y solamente me va a dar un número real. En el caso de una multiplicación, yo reconozco que esto es una diferencia de cuadrados, donde 2.31 por 2.31 sería el primero al cuadrado, 5.34. El segundo al cuadrado me da 2.152. Y ojo, porque este segundo término se obtiene al elevar el cuadrado este segundo término, en donde siempre va un menos. Pero la i cuadrada va a generarme el otro negativo que se va a volver positivo, 7.5. Y observen cómo la suma de estos dos complejos y la multiplicación de estos dos complejos me puede quedar cualquier valor, pero sí que sí va a ser un valor real. Vamos a demostrar la fórmula general en forma genérica, es decir, trabajar la deducción de cómo paso de esto a esto. Sabemos que una ecuación cuadrática es aquella que está igualada a 0, y si yo multiplico por 4a toda esta ecuación, este primer término me quedaría 4a cuadrada x cuadrada, el segundo término me quedaría 4abx y el tercer término 4ac igual a 4a por 0, 0. Reacomodando este término a la derecha y completando el trinomio cuadrado perfecto, agregando b cuadrada en ambos términos, pues observo que del lado derecho me va a quedar b cuadrada menos 4ac, pero del lado izquierdo todo esto lo puedo juntar en este binomio al cuadrado, en donde este primer término sería la raíz cuadrada de este término, 2ax, más, porque es el término del medio, y la raíz cuadrada de b cuadrada, que es b.
Este cuadrado lo paso como raíz cuadrada del lado derecho, pero nunca se me olvide que una raíz cuadrada siempre va a generar un más menos. Pasando el b positivo del lado derecho como menos b y dividiendo sobre 2a para dejar la x sola, tendríamos este resultado que es la demostración genérica de esta fórmula general. En el próximo video continuaré hablando sobre la teoría de polinomios y posteriormente haremos ejercicios prácticos en donde obtendremos sus raíces. Saludos y hasta la próxima.